Buenos días, el Señor les bendiga, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Le diste un beso al que está a tu lado? ¿O todavía no? Y si le diste, dale de vuelta, ¿cuál es el problema? Saludamos a los amados que nos siguen a través de las redes, están enredados con nosotros. Hoy vamos a concluir con nuestra serie. Hay mucho más por decir, obviamente. La palabra de Dios es inagotable. Nos sobrevive la palabra del Señor. No va a alcanzar la vida que nos queda para escudriñarla. Así que damos gracias al Señor por lo que nos permitió estudiar y aprender y ser exhortados por su palabra. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿no? ¿Adoraron al Señor? ¿Adoraste al Señor? Sí, es un momento especial, es un momento único, es un privilegio adorar al Señor. Un privilegio de pocos, ¿eh? No porque el Señor no quiera que le adoren, sino que pocos lo hacen. Y aún en su iglesia, ¿no? Y a veces estudiamos al pueblo de Israel y siempre lo tomamos como un mal ejemplo, como un pueblo duro de cerviz, ¿no? Duro de cabeza. Y no somos muy diferentes, ¿eh? No somos muy diferentes. Y me incluyo, todos tenemos nuestro, como decía antes, una propaganda, nuestro corazoncito, ¿no? Que el Señor tiene que ir tratando con ese corazón. Y necesitamos sabiduría. Obviamente que nosotros estamos todo el tiempo en contacto con los problemas de ustedes. Con situaciones, con quejas, con inclusive a veces hasta acusaciones, ¿no? No, el hermano aquel me sacó la lengua. No, la hermana no me saludó. No, no me, qué sé yo, situaciones, ¿no? Y que siempre vienen a contarnos. Cuando nos dicen, pastor o pastora, tengo que hablar con usted, uy, ¿qué será? A cruzar los dedos, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que van a decir, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Estamos para eso. Pero el Señor es tan maravilloso, ¿no? Que en su palabra nos habla para que corrijamos y para que tratemos de nosotros generar problemas. Problemas van a haber y va a haber gente que nos va a hacer problemas. Pero nosotros necesitamos sabiduría para vivir la vida. Hemos visto conocimiento y sabiduría a lo largo de esta serie. Hemos visto hombre sabio, mujer sabia. Si alguno de ustedes no asistió ese día, yo le recomiendo que lo pueda escuchar después. Hemos visto administrando el tiempo con sabiduría. También hemos visto sabiduría, dinero, sabiduría. Y lo último que vimos fue sabiduría en el trabajo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Hoy veremos la última enseñanza o la última predicación o sermón de esta serie que, como les digo, en algún momento retomaremos otros puntos, pero hoy hablaremos sobre sabiduría en la iglesia. De este título se podrían desprender otros subtítulos, por ejemplo, sabiduría en el ministerio, en diferentes áreas, cómo debemos trabajar. Pero bueno, vamos a tratar de englobar en esta enseñanza todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y para ello vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, 1 al 7, y les voy a pedir si me pueden dar alguna infusión rica por allí. Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad, pues, hermanos,
de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, qué hermosa palabra, ¿no? Estamos hablando del inicio, el origen de la iglesia. Siempre yo desde muy joven decía, bueno, para hacer iglesia habría que estudiar un poco la iglesia, cómo inició, cómo era esa iglesia, ¿no? Y uno dice, habrá sido seguramente una iglesia perfecta. Todos perfectos, todos caminando derechito, ningún problema, ninguna situación. Y no, nada que ver, ¿eh? Fíjate lo que dice en la versión lenguaje sencillo. Dice, cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Es decir, que estamos viendo aquí una iglesia que comenzó a crecer. Y ahí, bueno, los que están dirigiendo, los pastores, en este caso los apóstoles, felices, ¿no? Porque muchos están viniendo a los pies de Cristo. Pero de repente, evidentemente los servidores en ese momento, que eran judíos, tenían su corazoncito. Y ahí hay griegas ahí. Vieron que como es el tema, ¿no? Porque las paraguayas con las paraguayas, las bolivianas con las bolivianas, a veces están hablando en su idioma, uno no sabe si están hablando bien, mal de uno, pero bueno, y están todos contentos, tomando mate, tereré. Y entonces, obviamente, el hermano paraguayo le va a llevar las chipás a las hermanas paraguayas. Si a las peruanas no les gusta, que las peruanas o los venezolanos coman su arepa. Acá hay chipa nomás. Entonces, el corazoncito, ¿no? Llevarle a esta y a la otra, no. Agarren más. Si sobra, le llevamos a la otra. Eso es lo que estaba pasando, aparentemente, ¿no? Y obviamente tiraron la bronca, como decimos en Argentina. Hubo situación de molestia. Hubo una situación, porque dice que comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Es grave, ¿no? Es grave porque estamos hablando del sustento. Esto era, ustedes como sabrán, en aquel tiempo la iglesia fue perseguida, la iglesia comenzó a haber situaciones y comenzó a haber necesidad. Entonces se formó allí como una especie de comunidad donde compartían todo lo que tenían. Dice el versículo 2, entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que las autoridades no se queden de brazos cruzados viendo cómo se matan entre hermanos, sino que hagan algo. Porque a veces hay líderes y líderes, ¿no? Que hay problemas y dice, yo mejor me voy, dice, ¿no? Que se arreglen entre ellos, ¿no? No, dice que entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron lo siguiente. Nuestro deber principal, decían los apóstoles que oficiaban como pastores, nuestro trabajo principal es anunciar el mensaje de Dios. Así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Versículo 3. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas a los que todos ustedes confíen, o sea, personas de buen testimonio. Que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. 4. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y el anuncio del mensaje de la palabra. A todo el grupo,
o sea, todo el grupo que se estaba quejando, les pareció buena la idea. Qué importante que el liderazgo, que los pastores, que no son faraones de la iglesia, que no son los dueños de la iglesia, consulten a la iglesia. ¿Están de acuerdo, iglesia? ¿Sí? Que hablen con la iglesia, si se presenta o se plantea alguna situación, informar a la iglesia, comunicar a la iglesia. ¿Y por qué no? Bueno, nosotros aquí en la iglesia tenemos un grupo del consejo, hay un grupo de varones fieles, varones entendemos que son de buen testimonio, varones que entendemos son llenos de sabiduría, a los cuales yo como pastor consulto. Y digo, muchachos, hermanos, tenemos esta situación, hay que hacer esto. ¿Qué sugieren ustedes? Entonces, en la multitud de consejos, yo tomo, en resumen, todo lo que dijeron y la decisión la tomo yo. Pero ya escuché el consejo, porque son como los representantes de la iglesia, como si fuese el Congreso, vamos a decir una cosa así, ¿no? No puedo, a ver, hermanos, ¿a ustedes qué les parece? ¿Les gustaría la reunión a las 5 de la tarde? Y algunos van a decir, sí, me conviene. No me puedo levantar a las 10 de la madrugada. Muy temprano. Y otro va a decir, no, la reunión me gusta a mí a las 10 de la noche. Entonces vamos a tener que hacer 5 reuniones el día domingo para conformar a todos. Hay cosas que no se puede consultar, pero cosas importantes como esta, que los discípulos hablaron con ellos y dice que al grupo le pareció muy buena idea. Y eligieron a Esteban. Siempre Esteban en todos lados está, ¿no? Eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! También eligieron a otros 6, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido al judaísmo. Les hago una pregunta de seminario. ¿Qué características tienen estos nombres que les acabo de mencionar? ¿Qué eran? Muy bien, allá Sarmiento está atento, ¿no? Eran todos griegos. Entonces, qué sabiduría, ¿no? Porque el problema empezó con los judíos, porque los judíos son medio, para nosotros eso. Entonces, parecían que los griegos eran más equitativos, eran hombres sabios, hombres llenos del temor de Dios. Versículo 6. Luego los llevaron ante los apóstoles y estos pusieron sus manos sobre sus cabezas y oraron por ellos. ¿Para qué era? Para repartir alimento, para servir las mesas. Miren qué importante, ¿no? Todo el ministerio. El que le toca atender el buffet, el que le toca estar en la puerta, a llevar un vasito de agua, es un ministerio. Y para eso tienen que ser hombres de Dios y mujeres de Dios, no cualquiera. No cualquiera, viviendo en santidad, no en pecado en la semana y después acá repartiendo agua a los santos. Tengan cuidado, tengan temor de Dios. Si alguno no está apto, sálgase. Solo sálgase. Diga, no, todavía no estoy apto. Porque acá no se trata de... Porque algunos aprovechan, no pasa acá, en la otra iglesia pasa. Agarran la portería para estar afuera en el culto. Y están con el celular jugando al caramelito, ¿no? No. Con temor. 7. Los apóstoles siguieron anunciando... Y entonces pudieron desarrollar su trabajo, el trabajo por el cual estaban los servidores de Dios en la palabra, estaban anunciando el mensaje de Dios. Por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos, muchos fariseos, mucha gente importante creyó en Jesús también al ver el orden en la iglesia. Miren, amados, acá han venido algunos, como yo siempre digo, me chamamé algunos, ¿no? Vienen así de otras iglesias tratando de instaurar sus pensamientos. Vienen quejándose de la otra iglesia, pero quieren hacer lo que pasaba en la otra iglesia acá. O sea, destruyendo iglesia donde van. Entonces, cuando lo ponemos en orden, se van. Y eso tiene su lado positivo. Yo sé que algunos hermanos se ponen, como dice el pastor Chuy, ¿no? Cuando hay disciplina o un hermano se va, siempre están los hermanos buena onda. ¿Qué le habrá hecho el pastor? Seguro que lo pellizcó. Seguro que le pisoteó el pie. O algo lo empujó, algo le hizo el pastor que se fue el hermanito. No, es que son desordenados que no están acostumbrados a una iglesia que pretende ser ordenada. Y saben que el texto que estábamos leyendo me trae mucha admiración. Admiro mucho, sobre todo al Señor, ¿no? que inspiró a este varón. ¿Quién escribió esto, el libro de los Hechos? Lucas, ¿no? Yo pensé que era Esteban. No, Lucas. La honestidad de Lucas
Porque vieron que nosotros siempre publicamos en el Face o en el Instagram o en el TikTok o en el qué sé yo, hoy salí a correr. Y sale corriendo. Hoy estoy tomando esto, hoy me voy a hacer tal cosa. Siempre es el protagonista de la película, ¿viste? Siempre todo hace perfecto. Pero nunca dice, hoy me equivoqué. Hoy me levanté mal y dije 2 palabras y falté al Señor. Hoy he pecado. Nadie publica eso. Siempre uno se muestra lo bueno, nunca el lado oscuro de la luna, ¿no? Pero Lucas no. Lucas abre el panorama y nos muestra qué es lo que estaba pasando en la iglesia. Así que atenti, que yo también puedo mostrar qué es lo que está pasando en Banfield. Y él empezó a mostrar y nos muestra una iglesia imperfecta, una iglesia donde había dramas. Él podría haber escondido estos tempranos pleitos allí del Nuevo Testamento, pero no, él decidió dejarnos una imagen de una iglesia que también es imperfecta, que estaba llena del Espíritu Santo, que gozaba de la presencia de Dios, pero que era imperfecta. La historia de Lucas nos relata francamente de 3 conflictos de la iglesia, de la primera iglesia o el inicio de la iglesia, y los conflictos que surgieron por el tratamiento injustos de personas con las viudas griegas, porque era una iglesia judía, o sea, la iglesia judía, pero había muchos prosélitos, significa que había muchos griegos o extranjeros que se convirtieron al judaísmo y después se convirtieron a Cristo. Entonces ellos sabían quiénes eran judíos de verdad, o sea, de pura cepa, y quiénes eran judíos prosélitos. Y comenzaron las discusiones, y ahí habrá habido murmuraciones, habrá habido situaciones, y amados, cuando la iglesia, cuando hablo de, digamos, el ministerio, los pastores, el cuerpo ministerial, no hace algo, ahí empieza a empeorar la cosa. ¿Vieron cuando pasa algo en la política, ¿no? Cuando pasa algo en la sociedad? ¿Y dónde está el gobierno, ¿no? ¿Y dónde están los que nos gobiernan? ¿Y dónde están las autoridades? Acá pasa lo mismo. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Qué hace la autoridad? Que acá hay un problema, hay injusticia y la autoridad no hace nada, hace la vista gorda. Más que el que está haciendo el lío es el que mejor diezma, el que mejor ofrenda. Entonces el pastor no le va a decir nada. Y eso es un problema, porque eso es acepción de persona y ahí el pastor estaría pecando. Porque Santiago dice, si alguien entra con anillos de oro y con ropas de Armani, perfume, no sé, Hugo Boss, y con una Ferrari de afuera, oh hermano, siéntese acá, ¿no? Pero si entra fulanito, medio zaparrastroso, y no lo dejen entrar a ese, sácalo, ¿no? Qué tremendo pecado, ¿no? La historia de Lucas nos relata estos problemas. Vamos a ver lo que dice capítulo 15 del libro de los Hechos. Otra situación, ¿no? Otro caso, otro problema. Hechos 15, 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Cómo me gusta este texto? No por el hecho de que hubo problema entre ellos, sino porque dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se fueron todos al mundo. ¿Dice así? Hubo tal desacuerdo que fueron sacados del ministerio y fueron tildados como rebeldes y no lo reciban en ninguna iglesia esto. Porque pasa eso también, Hay gente que por ahí que por desacuerdos o doctrinales, algunos se volcaron al hipercalvinismo. Bueno, ellos también son nuestros hermanos, ellos también son salvos y no tenemos que pelearnos, amados. Hay hermanos que se han ido porque no están de acuerdo, se fueron al otro lado de la vereda. Ellos creen que ciertos puntos doctrinales a los cuales nosotros no conciliamos, pero son nuestros hermanos, no son nuestros enemigos. Y si lo ves por la calle, saludalo. Y si es su cumpleaños, mandale saludo, mandale una felicitación, es tu hermano. Entonces, la verdad que me gratifica este texto porque hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre. Y Pablo, no sé, con Lucas o con otro por ahí, se fueron. Y eran medio ahí muy amigos con Bernabé.
Pablo y Bernabé eran muy amigos, pero hubo desacuerdo. Y amados, ¿saben qué puede? A veces, por cuidar la armonía, no decimos que no estamos de acuerdo. Y eso, y hablo del liderazgo, ¿no? Es necesario decir que no estoy de acuerdo y que si estoy yo equivocado, el otro me haga ver hasta que me corrija o se corrija el otro. Pero es necesario hablar las cosas. Y entre hermanos también. Hay que tener sabiduría. No te enojes con tu hermano, y no le hablas, o sea, no es que no se lo decís a él porque te molestó algo que te dijo, pero le pones un estado ahí y pones un buscapié, ¿no? Y los tontos se irán al infierno. Ya saben para quién es. Y todos los tontos nos hacemos cargo, ¿no? Porque, claro, ¿para quién será? Es de muy mal gusto hacer eso, ¿eh? Es de muy mal gusto estar poniendo estados, aunque es palabra de Dios, pero dice, no, el rebelde, ¿para quién será esto? Y bueno, falta sabiduría. Porque si te falló o te ofendió tu hermano en algo, ¿qué dice la palabra? Llámalo. Che, vamos a tomar un café, vamos a tomar unos mates, necesito hablar con vos. Y ahí, con sabiduría, le ofreces una rosca de Pascua, un huevito de Pascua, algo dulce, y después, ¡boom!, le decís lo que te molesta, ¿no? Pero qué es bueno eso. Y si los dos tienen el Espíritu Santo, si los dos están llenos de sabiduría, va a haber un acuerdo. Y si no hay un acuerdo, bueno, cada uno seguirá su camino, como pasó en este caso. Pero fue de bendición, porque ustedes verán la historia, que después se unen de vuelta, y no es que cada uno se fue al mundo, sino que Bernabé se fue a servir al Señor a otro lado, y era propósito de Dios que Bernabé fuese a otro lugar para llegar con el Evangelio a ese lugar. Si no todos juntitos a un solo lado, todos juntitos. Entonces, era necesario. Pasó, bueno, vino espada, dice, ¿no? Hace un ruido acá, un parlante o algo. Algo está por explotar acá. Ahí va. Hubo, no, devolveme acá porque recién estaba bien. Ahí está. Hubo, bueno, me perdí. Desacuerdos y después se volvieron a unir. O sea que en la primera iglesia hubo problemas. ¿Cómo andará Banfield, no? Casa de Oración Banfield. ¿Cómo andará por ahí en la iglesia del aire, ¿no? La iglesia del éter? ¿Cómo está tu iglesia? Lucas hizo lo que los hechos salieran a la luz. De la misma manera, los conflictos con los creyentes no deben ser escondidos para no fingir que no existen. Porque a veces confundimos amor con tolerancia al pecado. No, que yo lo amo, yo no quiero problema. Y sucede eso cuando se disciplina a alguien. Cuando se disciplina a alguien se lo reprende y se lo sienta, que en obediencia quede sentadito. Y nunca falta el hermano que dice, no, yo lo amo al hermano, yo le levanto la disciplina. Y no porque no lo estás ayudando. Es como cuando tu hijo hizo algo muy, muy, muy terrible y lo disciplinás y viene el papá y le dice, ¿qué le pasó a mi tesoro? No, que rompí la tele, el plasma de 85 pulgadas que te salió $800,000. Ay, bueno, no importa, venga. ¿No? Y el papá lo consiente. ¿Qué pasa con ese hijo? Lo mismo pasa en la iglesia, amado. Así que si usted ve a alguien que ha sido disciplinado o ve a alguien que está siendo exhortado, no se haga el buen samaritano. ¿Se entiende? Ore por él. Se entiende que estamos tratando de ser guiados por el Señor para edificar a los hermanos. Cuando los desacuerdos son tratados bien, el resultado final honra a Cristo y la iglesia crece. Y la iglesia crece. ¿Está creciendo la iglesia? ¿Está creciendo espiritualmente? Porque, bueno, alguien que se fue de aquí me dijo, y yo le digo, porque me hablaba mal de la iglesia. A usted le hablaba mal de mí, y a mí me hablaba mal de la iglesia, o sea que todo mal. Entonces yo le digo, ¿y qué me decís vos del fruto, ¿no? De la evidencia de una iglesia que
tenemos que hacer reunión allá en la punta del obelisco, todos los hermanos se convocan ahí. Hicimos reunión en un cuartito y hacíamos 2 reuniones y todos los hermanos venían. Ahora tenemos un lugar un poquito más grande y casi no hay lugar. Me dijo, son una manga de cómodos, que les gusta escuchar palabra de hombre. Bueno, eso fue lo que él dijo, ¿no? Entonces, fíjense en que son ustedes unas mangas de cómodos. Se quedaron todos mudos. ¿Quién será? No le voy a decir, pero algunos ya saben. Pero ¿saben qué, mis amados? Cuando se hace lo que se tiene que hacer, la iglesia crece. Y no solamente en número, sino que crece en madurez y en sabiduría. Y los hechos nos muestra esto claramente. El primer conflicto es el tema de la justicia social, que está en lo que leímos recién, Hechos 6, y empieza, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, de la iglesia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y rápidamente Pedro y todos los discípulos ordenaron esto. Qué bueno es ordenar. Porque si no se crean dentro de la iglesia clasismos, acepción de personas a este grupo, que es el grupo de élite, después están los otros, después están los demás del norte y los demás del centro. No, amados, somos un cuerpo, somos todos iguales delante del Señor. Amén. Pensemos en esta situación similar que sucedió en el Antiguo Testamento también. Dice que el pueblo de Israel, recién salido de Egipto, comenzó su viaje. Y comenzó su viaje y todos contentos, cantaban con las panderetas, el Señor abrió el mar, todos felices. Pero en Números 11:1 comenzaron los problemas y los problemas comienzan con la murmuración y la queja. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Bien, yo tengo que tener mucho temor y respeto y temor de Dios al hablarle a la iglesia, porque ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Esos son ustedes, aunque no se lo crean. Yo sé que por eso, no, yo soy un gusano, yo soy un... No, son pueblo elegido por Dios. Son hijos de Dios. Amén. Decirle al que está a tu lado, vos sos un hijo de Dios. Así. Aunque tenga cara de que no es, pero sí es. Bien. Entonces, dicho esto, si alguien habla mal de la iglesia, no digo que, que alguien pueda quejarse y decir, che, siempre que vengo no hay ese baño que no tiene una manija para cerrar. Siempre estoy ahí y me abren. Y bueno, tiene razón. Bueno, a ver si alguien puede solucionar eso. A ver cuántos manos hacendosas que pueden poner un ganchito. ¿Saben qué? Un ganchito sale 3.000 pesos. Ya está, se soluciona, nadie te va a abrir la puerta del baño. Un ejemplo. Pero ahora si yo hablo mal, despectivamente, tratando de voltear a alguien, en el sentido de hacerlo caer, no, esta iglesia, no, que esto, yo me estoy metiendo en problemas. Es muy peligroso, amado. Yo no puedo hablar de ninguna iglesia, no puedo decir esta sí, esta no, yo no soy Dios. Aún la que usted puede decir, aquella iglesia es un desastre, ahí hay santos del Señor. Aunque el pastor predique cualquier cosa, ahí hay hombres y mujeres que aman a Dios. Bueno, dicho eso, cuando yo hablo mal de alguien, ponele que hable mal del pastor o hable mal de lo que sea, de la iglesia, estoy quejándome contra Dios. Porque ¿quién estableció la iglesia? ¿Quién puso al pastorado? Eso se lo aseguro, ¿eh? Yo no me puse, Al contrario, yo me escapé. Pregúntale a mi esposa que le cuente la historia. Yo andaba como Jonás, casi me agarra un pez por ahí, pero no quería saber nada más. La verdad, pues yo sé, ya sabía lo que venía.
Entonces dice que los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Y cuando Dios oyó sus quejas, no solamente escuchó el otro que recepcionó el rumor o la queja, sino que también lo escucha Dios. Y dice que se enojó mucho Dios y prendió fuego alrededor del campamento. Decir que ya Dios no hace esas prácticas, si no andaríamos todos incendiados, amado. Andaríamos más de uno, no, ¿qué le pasó al hermano? Le cayó un rayo, quedó polvito, quedó. Decir que ya no pasa eso. La murmuración es el primer paso a la incredulidad y la rebelión intencional. Repito, la murmuración es el paso inicial de la incredulidad y la rebelión intencional. Porque uno puede ser rebelde por ignorancia, porque no conoce, no entiende bien qué onda, no conoce bien la palabra, entonces dice cosas, ¿no? Pero otra cosa cuando uno ya sabe lo que está haciendo. La murmuración empezaron después de la iglesia primitiva y había visto el poder del Señor, había visto la resurrección, muchos de ellos lo vieron a Jesús resucitado, fue tremendo, vivieron el Pentecostés, el Espíritu Santo llegando allí. ¿Sería desviada la entrada a la tierra prometida de la gran comisión en su primer paso? De la misma manera que el viaje a Canaán fue desviado en su comienzo. Es decir, el pueblo de Israel por su murmuración tardó 40 años en llegar. Y ellos no llegaron, sino que sus hijos llegaron. ¿No será que le pasará lo mismo a la iglesia por vivir quejándose? ¿No será que estamos reteniendo nosotros que el Señor venga? Porque por misericordia está esperando que cambiemos a ver si nos vamos con Él o no. La murmuración, mi amado, no es algo insignificante. Y estamos hablando de sabiduría en la iglesia, La murmuración no es algo insignificante. Vamos a ver, ¿cuál es el 9º mandamiento? ¿Saben los 10 mandamientos? ¿Cuál es el 9º mandamiento? Ya el contexto te tiene que dar una pista, ¿no? Exacto. Vamos a leerlo. Éxodo, tienen que memorizarse los 10 mandamientos, porque es el pensamiento de Dios, ahí están los mandamientos. Éxodo 20:16, recibe Moisés de parte del dedo de Dios, recibe el decálogo o la Torá, la ley, los 10 mandamientos. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Obviamente yo como pastor, a cada tanto los menciono a ustedes. No, el hermano Elmer, tal cosa, cumpleaños, feliz cumpleaños Elmer. Lo menciono, o sea, Sergio, alguno de ustedes por situación o por hay que hacer algo en la iglesia, lo menciono. O por ahí se hicieron alguna macana y estoy hablando con el consejo, ojo, que lo mencionamos, estemos orando, hay una situación con la hermana Porota, no hay ninguna Porota acá, ¿no? La hermana Porota que anda de casa en casa haciendo lío. Bueno, tengan cuidado. Acérquense a la hermana Porota, vamos a decirle a una hermana que se acerque y le hable y la convenza de su error. Entonces, cuando yo hablo con alguno de los ministros, estoy hablando, lo que hablo es la verdad, no estoy mintiendo ni haciendo un falso testimonio. Estoy diciendo, tal persona hizo tal otra o está pasando tal situación, necesitamos ayudarla. Entonces, estoy haciendo un relato de la realidad. Ahora, hacer un falso testimonio, eso conlleva o encierra un mal corazón. Porque me enojé con la otra persona, no sé si es por celo o por envidia, quiero ensuciarla. Quiero que todos la odien a esa persona, entonces empiezo a decir mentiras. Y eso es gravísimo, porque está en los 10 mandamientos. No mentirás contra tu prójimo. No hablarás cosas... cuando te vienen a decir, ¿estás seguro de eso? Chequéalo mejor. Está bueno eso, ¿no? Fíjate bien si es así. Si es así, bueno, vamos a tomar cartas en el asunto. Por eso dice, con 2 o 3 testigos. Entonces, cuando hay una situación, yo me entero de algo, hablo con esa persona. ¿Qué pasó, hermano, hermana, tal cosa? No, bueno, que esto, que lo otro. Porque me lo contó Pepito. No Pepito, Pepe, ¿no? Sino Pepito. Y Pepito ya sabe, cuando él me cuenta a mí, Pepito me dijo, ¿sabes que la hermana Porota anda sacándole el cuero a la otra? Y está parramando, ahí puso en el Facebook una foto falsa. Entonces, yo le digo, hermana Porota, Pepito me dijo, yo tengo que ir con el nombre.
Ay, pastor, se dice el pecado, pero no el pecador. No, háganse cargo. Si vienen a contar algo, o lo solucionan ustedes, o yo ya digo, bueno, ya me contaste, yo tengo que ir a decirle. ¿Está dispuesto? Sí. Entonces, y ahí se corta, se corta la cadena de la cuestión, ¿no? Porque dice, no, mejor no digo nada, vamos a orar, yo voy a hablar con él en persona, y ahí se termina. Entonces, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Involucra esta ley una violación directa de las enseñanzas de Jesús, que las quejas se tienen que llevar directamente al que está involucrado. Y vamos a leer el texto, Mateo 18, 15 al 17, lo hemos leído muchas veces, pero nunca está de más volver a repasar. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Para clarificar, ya es clara la palabra, pero para clarificar un poquito más, Biblia, lenguaje sencillo, dice así: si uno de mis seguidores te hace algo malo, o sea, un hermano de la iglesia te hizo a vos algo malo, no es que vos le hiciste algo malo a él, ¿no? O sea, él te hizo algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo, como un amigo. 16. Si no te hace caso, o sea, no, yo voy a seguir hablando. Bueno, llama a 1 o 2 seguidores míos o 2 hermanos para que te sirvan de testigo. Las Escrituras enseñan que toda acusación se debe hacer frente a 2 o más testigos. Si vos tenés que acusar a alguien de algo, tenés que hacerlo con testigos. Y si aquel no hace caso, ahora sí, infórmalo a toda la iglesia. Y si tampoco quiere hacerte caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, como un incrédulo, dice, como a un gentil y publicano, ¿no? Fuerte, ¿no? Ay, no, hermano, no quiero que pase eso. Bueno, pero el Señor da esa regla ante una situación extrema. Casi nadie tiene que ser muy rebelde o alguien ya no convertido, pero dice, sí, trátalo como uno que no se convirtió porque no se convirtió. Entonces es muy difícil que pase. Por ahí la primera, por ahí se retoma un poquito, la segunda, ya después ya tiene temor de Dios y tiene temor de ser sacado de la iglesia. Y no, lo que menos quiere es eso. Necesita cambiar. Y qué bueno, con amor, dice, como dice Gálatas 6:1, con espíritu de mansedumbre, restaurarle con amor. Y pensando en vos mismo, que no sea que mañana caigas vos y cómo te gustaría que te traten. Con amor y que te hagan entender y que te levanten. En cambio, amados, la murmuración se juntan con los sentimientos de descontento. El que murmura porque está descontento, ya terminó el primer amor. Vieron que eso yo lo he vivido en persona, ¿no? Y con mi esposa, ¿no? Que los hermanos cuando somos sus pastores, ay, al principio, ay, los pastores, mis pastores son los mejores, los más bonitos, ay, qué lindo que son. Pasa el tiempo y ya no pueden ni ver. Yo siempre digo, se fue el romance, ¿no? Se fue el romance. Lo que pasa es que nosotros tratamos de no cambiar. Siempre vamos, como dice Pablo, a agradar a Dios antes que a los hombres. Y hay hermanos que mientras vos le decís todo que está lindo, qué bonito que estás, qué bien, qué bueno lo que estás haciendo, está todo bien. Pero cuando le dijiste algo que no le gustó, se terminó el romance. Ahí empiezan las habladurías. El primer paso es hablar directamente con la persona involucrada. Cuando no es posible llegar a un acuerdo, entonces el segundo paso es involucrar al pastor. Qué trabajito, ¿no? Y si es necesario, al liderazgo de la iglesia o a toda la iglesia. Solamente cuando no es posible resolver la queja con los primeros 2 pasos, se debe presentar a la iglesia. Y es en una reunión de la iglesia, no es en un culto, por ejemplo, como este, que es un servicio para Dios, y un servicio para la iglesia en el sentido de que adoramos a Dios, exaltamos su nombre y proclamamos su palabra para bendición de la iglesia. Tenemos que tener cuidado
los pastores, en este caso los pastores y los que se paran acá, ¿no? Cada tanto a enseñar, los que están en liderazgo, los maestros, los líderes, tener mucho cuidado de usar el púlpito para ventilar cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con ese sentido. Cada iglesia tiene sus problemas. ¿Es así o no? Como cada casa tiene su situación. Ninguna iglesia es perfecta. ¿Cuántos saben esto? ¿Lo saben? Nadie es perfecto. Si me dieran a elegir, yo preferiría los problemas de una iglesia como esta, una iglesia creciente, que una iglesia pequeñita, sin desmerecer las iglesias pequeñas, pero como nosotros tenemos más de 20 años ya pastoreando, era obvio que tiene que crecer. Una iglesia que tiene años y años y décadas y está estancada. Y no solamente está estancada, está en decadencia. Son 20 y ahora son 15, porque se enojaron 5. Y entonces yo prefiero que haya problemas, ¿no? Una iglesia que está creciendo y vienen los hermanos nuevos con sus cosas, sus problemas nuevos. Y como uno ya tiene gimnasia de haber ministrado a tanta gente, saben qué palabra darles. Y es efectivo, porque ha sido útil para... La palabra dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra es la misma. La misma palabra que te di a vos para darte un consejo, se la di al otro. Y si vos no obedeciste, no te dio resultado, pero ese obedeció y le dio resultado. Porque Dios respalda su palabra. El primer problema de la iglesia aconteció durante un tiempo de crecimiento dinámico. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice. Comprensiblemente, los líderes llegaron a estar tan ocupados tratando con el crecimiento que tarde o temprano alguna persona va a ser desatendida, alguna persona va a ser pasada por alto y se va a resentir y se va a quejar. Aquí veremos cómo Pedro y los apóstoles manejaron ese brote de descontento. Pregunto a la iglesia, ¿puede pasar que en casa de oración Banfield haya algún descontentito por ahí? Sí. ¿Puede pasar que hay algo que por ahí no estás muy de acuerdo o se podría hacer de otra manera? ¿Puede pasar? Puede pasar. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Acercarse. No solamente conmigo y con mi esposa, tenemos el liderazgo, los hermanos. Ahora vamos a hablar sobre los que tienen pines. Y ahí vamos a hablar de los que tienen pines y no los traen. Ese es otro tema. Ahora, ¿qué hicieron ante ese problema nuestros hermanos de la primera iglesia? Lo que hicieron es confesaron francamente que el problema existía. Porque no hay nada peor que hacer la vista gorda. No hay nada peor que hacer como que no pasa nada. Esos son 2 o 3 rebeldes que siempre están haciendo problemas. No. Hay un problema. Hay un problema. Nada ganamos cuando dejamos que el problema crezca. Porque si el pastor o el líder, si vos estás en el área, ponerle que están con los jóvenes o el que está con los varones, si vos no resolvés rápido, eso va a crecer. Crecer y crecer. Y crecer. Y entonces es una bola gigante de problema que te va a aplastar. Alguien dijo que la sedición es como una enfermedad. En las primeras etapas es fácil de curar y casi imposible de percibir. En las etapas más avanzadas es fácil de percibir y casi imposible de curar. El liderazgo no puede esconderse cuando surgen problemas serios. No me traigan problemas, tráiganme soluciones y buenas noticias. No, eso tampoco existe. La sabiduría nos ayudará a saber cuándo dejar que algo muera con el tiempo. Hay cosas que no hay que dejarlo pasar. O cuándo hay que ir y atender el asunto y cortar con eso. Miren, yo como pastor, obviamente, me ha tocado 3 casos puntuales, que los tengo acá. 3 casos puntuales. Y que me doy cuenta que el Espíritu Santo me inquieta de una manera que realmente me enojo. Nunca me vieron enojado, pero me enojo, pero sé que es un enojo santo, porque son personas infiltradas que están tratando de tropezar, sembrando falsa doctrina a hermanos que recién empiezan a caminar en el Evangelio. Y, por ejemplo, hay un caso... de una persona que comenzó a sembrar, el pastor está equivocado, porque ustedes hacen reunión los domingos y hay que hacerlo en Shabbat. Ya sabemos por dónde viene, ¿no? Porque el Shabbat, hay que guardar el Shabbat. El Shabbat es más grande que Dios. Entonces están todos mal ustedes.
Y comen cerdo encima, son todos unos cerdos. ¿Cuánto comen sándwiches de jamón y queso? Empanadas de jamón y queso, son todos cerdos. Entonces, fíjense en qué tremendo, ¿no? Cuando la palabra del Señor nos está enseñando claramente. La sabiduría, que es lo que hace falta, nos ayuda a saber cuándo dejar algo que muera con el tiempo y cuándo hay que tratarlo. En el caso del libro de los Hechos, los apóstoles sabían que era un problema que no iba a desaparecer solito, No iba a desaparecer solito. Porque hay algunos hermanos, ovejas, y abejas también hay, no hay ovejas que son medio berrinchudos, y zapatean y se tiran al piso, ¿viste? ¿Viste como los chicos que en algunos casos, o qué hace, o lo agarrás con el cinto ese grueso así, o lo dejás que se canse y que se agote y se duerma en el piso, ¿no? Y hay algunos que son así y hay que dejarlo, tranquilo, ¿no? No está haciendo nada grave, está haciendo berrinche, pero ya se le va a pasar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Evitaron, los apóstoles, cuando recibieron la noticia, evitaron echar la culpa. Ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tratar, y esto es para el liderazgo, para los hermanos que están y los ministros, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de no faltar el respeto a la iglesia. No faltemos al respeto a la iglesia. Tratemos a los hermanos como personas que entienden. ¿Entienden, hermanos? ¿Sí? Son personas pensantes. Si nacieron de nuevo, tienen el Espíritu Santo. Amén. También tienen la Biblia, saben leer la Biblia. Y si se ponen un poquito más, pueden meterse a estudiar y te pasan por arriba con el conocimiento. Eso lo pueden hacer. Entonces, yo no tengo claro eso. Yo lo tengo claro. Y eso me deja en paz. Y yo sé que si algún hermano o hermana incurre en pecado, se mete en el fango a hacer pecado, lo hace sabiendo. Porque es una persona pensante, es una persona que tiene el Espíritu de Dios, conoce la Biblia, sabe las canciones, sabe todo, pero decide pecar y pagar las consecuencias. Y el Señor lo va a pagar las consecuencias y va a sufrir porque anda jugando. Y eso Dios lo sabe. Pero lo que quiero decir es que nosotros debemos tener mucho cuidado de andar culpando a la iglesia por lo que pase. Y es muy triste cuando un pastor dice, sí, por culpa de todos estos rebeldes yo me tengo que ir, o por culpa de estos rebeldes yo. No, porque, como dijo el pastor Chuy Olivares, la iglesia es el reflejo de lo que es el pastor, porque es el pastor el que le enseña. Y todos, van por ahí, por esa línea, y si perseveran a lo largo de los años, y van hasta copiando la forma, ¿no? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado de mirar a Cristo, imitar a Cristo. Ya que algunos me imitan a mí, indirectamente están imitando a Cristo. Eso es lo que dijo Pablo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Qué tremenda responsabilidad. La verdad no quisiera ser ejemplo de nadie, pero uno que está puesto por Dios en autoridad tiene que ser un buen ejemplo. Por ejemplo, cuando yo sé que ustedes son muy buenos maestros, son tremendos elocuentes oradores. Y se paran acá y nos dan una cátedra. Pero a la hora de ser ejemplo, hacen agua. Pero hermano, vos predicaste sobre la puntualidad, ponele. Pero vos llegas siempre, cuando la última adoración llega vos. ¿Cómo es la cosa? Pero estás acá, sí, hermano, la puntualidad, gloria a Dios. Y entonces ahí es donde empieza la murmuración. Mirá. Le dice a la esposa, mirá, ahí está. Me está hablando, ¿no? Entonces, eso no le gusta al Señor. Y hay que resolverlo. Podría haberlos exhortado los discípulos, cuando se enteran de este problema de que a las griegas no le daban la comida, por ser malos ejemplos, por ser malos modelos y por su falta de voluntad de sufrir con gozo cuando enfrentan persecución. Ellos estaban enfrentando persecuciones todos juntos y aún pasando la misma situación, adentro había envidias, había acepción de persona. El pastor de una iglesia, por ejemplo, exhortó fuertemente a su congregación. ¿Conoce algún pastor así que en vez de sacar la Biblia saca un garrote así? Con clavo y con alambre de púa y vengan hermano, ¿no? O sea, los hermanos vienen con casco, no vienen con antibalas, vienen porque, el pastor, No, amados, el Señor es mi pastor. No es
el pastor es mi Señor. Él es el Señor. Y todos somos ovejitas del Señor. A mí me toca la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Pero hay tristemente pastores que son muy agresivos con su gente. Un domingo, él decía, hablaba, ¿no? Y pobre oveja, las despellejó, las cortó, le cortó la oreja, les quebró las patas, hasta alguna que otra las asó y se las comió. Cordero a la patagónica se hizo. Por ejemplo, a ver, me voy a transformar en ese pastor un ratito. ¿Me permite? Miren, servidores de casa de oración. Sí, ustedes, los del PIN. ¿Dónde están los del PIN? Mire que tiene un dispositivo que yo tengo un control remoto que los hago explotar a los pines. Sí, ustedes los del cartelito. Ustedes no deben ser, y exhortación con amor, ahí va, no deben ser pirómanos. ¿Saben lo que es pirómano? Incendiadores, ¿no? Andan ahí con el cosito el bidón de nafta y el encendedor, ¿no? Prendido fuego. No, amados, servidores. ¿Dónde están los servidores? Digan amén por lo menos. A la mitad de la iglesia sirve. Toda la iglesia tendría que servir, ¿no? Bueno, tienen que ser edificadores, no destructores. Tienen que ser unificadores, no divisores. Tienen que ser pacificadores, no echadores de nafta. Tienen que traer paz al pueblo, no inquietud. ¿Se acuerdan cómo el Señor se enojó con esos espías? No van a empezar. ¿Saben por qué Dios se enojó con esos? Porque estaba Josué y ¿quién era? Caleb. No, dice, lo vamos a pan comido, en el nombre del Señor vamos a conquistar esa tierra, decían, ¿no? Y esto decía, no, nos van a hacer puré. Y todo empezaron a temblar, todo el pueblo tuvo temor y casi lo apedrearon a Moisés a causa de eso. Porque hay gente que lo único son portadores de mala noticia, portadores de chisme, de cosas, por ahí la escuchó medio distorsionado y sí, parece que no sé qué tal cosa. Y nosotros no debemos permitir esos servidores de casa de oración. Debemos tener la meta hacia dónde vamos. No anden metiéndose donde no les llaman. No se metan donde no les llaman. ¿Miren que yo no ando de casa en casa? A no ser que me inviten, pero a no ser que me pidan una reunión, una entrevista para hablar un tema puntual. Pero hay que tener cuidado con eso. Ya el último problema que hemos tenido es ese de casa en casa, ¿no? Hay hermanos que no por un plato de lenteja no es, pero de 3 empanadas, ahí arreglamos, ¿no? Venden su alma. No, amados, seamos sabios. Tengan cuidado cómo aconsejan a los hermanos, cómo hablan con los hermanos. Tengan cuidado. Me llegó a oídos. Cuente, pastor, cuente. Que alguien anduvo tratando de endemoniados a los hermanos. No, usted está todo endemoniado, le dijo. ¿Cómo podemos nosotros, amados, siendo que nos preciamos de ministro, tratar de endemoniados? Es casi una blasfemia, ¿no? Es como cuando le dijeron, no, tú echas los demonios por Belcebú. Casi puede ser una blasfemia decirle a alguien que tiene el Espíritu Santo que anda endemoniado. Y son gente que se precia de líderes o de que tienen ministerio. Otra que le dijo a otra hermana, no, con ese vestido arriba de la rodilla, no, vos te vas al infierno con vestido y todo, le dijo. Eso pasó en Banfield, no nos hagamos, pasó acá. Y son gente que o estaban, ya no están, en el ministerio. Seamos sabios, hermano. Seamos sabios. Otros que andan echando la culpa a otro por el estado espiritual de otro. O sea, no es un problema de él, un problema tercero, pero él viene como yo soy Salomón o Salomona. ¿No? Vengo a traer acá el orden. No se meta. Dicen las escrituras que si un hermano tiene problema con otro, ellos dos arreglen. No se meta en un tercero porque la empeora. Hay hermanos y hermanas, sean sabios. Digan conmigo, pastor, sea sabio.
Ahora yo le digo a ustedes, hermanos, sean sabios. Estamos parejos, ¿no? Seamos como un equipo de fútbol. ¿Le gusta la escaloneta? Qué tremendo equipo, ¿no? ¿Saben que hay una característica? ¿Vieron la humildad de SDT? ¿Vieron que no se burla ni siquiera de su contrincante? ¿Se dieron cuenta? El tipo es como dice, ¿no? Es el reflejo de su líder. El otro empezó a burlarse de los brasileños y dijo, no hagas eso, no se trata de eso. En la cancha, en el juego se muestra quién es superior. No en la boca ni en las burlas. Qué interesante. Seamos, amados, sean como los jugadores de fútbol. Seamos un equipo de fútbol, pateemos hacia el otro arco, hermano, no gol en contra. ¿Me entienden, no? En la iglesia no pateen contra el enemigo. El enemigo de nuestras almas. Y el enemigo de nuestras almas es el diablo y es el pecado. No la gente. Por eso Pablo dijo, no tenemos lucha con seres humanos, con carne y sangre, sino con principados, potestades, huestes de maldad. Ciertamente, amada iglesia, hay un tiempo para corregir, pero no necesitamos andar retando a la iglesia cada rato. Tampoco es que todos los domingos vienen, pobre gente, los hermanos, algunos se levantan muy temprano para venir y decir, el pastor, ¿a dónde va? Que me sacudan ahí con los... No. Cuando corregimos, se tiene que hacer con gracia. ¿Ves que yo le estoy dando con un caño y ustedes... Pedro, en esta ocasión, decidió no corregir. Tenía razón para hacerlo. Él tenía razón para agarrar a los judíos que no estaban repartiendo equitativamente y decirle, ustedes están todos disciplinados. No, sino que tampoco echó culpas a la gente. Estas griegas son más quejosas. No. Pedro y los otros discípulos tenían el derecho de quejarse de todo lo que estaba... Ellos estaban cargados de trabajo. Cuando usted esté cargado de trabajo, no se queje con el otro. Trate de ordenarse, tenga sabiduría, equilibre su tiempo. Hablamos del tiempo, ¿no? No se sobrecargue de trabajo y después esté echándole la culpa a todo el mundo que usted está con mucho trabajo. Predicando, orando, sufriendo persecuciones. Imagínate como un liderazgo egoísta habría tratado si en vez de Pedro y todo el resto hubiesen sido los pastores, hubiese dicho un pastor moderno de ahora, ¿no? Ustedes viudas negras son ustedes. Griegas, tendrían que tener vergüenza. Nosotros que somos los siervos de Dios, aleluya. Estamos trabajando día y noche, estamos predicando, orando por ustedes. Hemos sido azotados, echados a la cárcel, sirviendo, poniendo nuestro esfuerzo para dedicar todo por ustedes y ustedes nos pagan con esto. Imagínate un pastor así, ¿no? Echando culpa, ¿no? Deberían tener vergüenza cada uno de ustedes al ver a muchas de ustedes no les va a hacer daño perderse un poco de comida. Si no les gusta cómo estamos manejando, ahí tienen la puerta. Nosotros somos los ungidos del Señor. Ya no se atrevan a volver a molestarnos con estas quejas. ¿Habrá gente así? ¿Pastores así? Los pastores que usan este tipo de retórica destruyen la congregación. Dispersan el rebaño. Destruyen el futuro de la iglesia. Cortan el crecimiento de la iglesia. La gente ya no va a tener ganas de ir a la iglesia. Durante años de pastorado, la congregación fue creciendo paulatinamente aquí en Banfield. Nadie me enseñó en el seminario que la última cosa que una iglesia pequeña, una iglesia pequeña tiene problemas pequeños y una iglesia grande comienza a tener problemas grandes. Y no paran, porque hay mucha gente. ¿Se imaginan lo que debe ser con el pastor Chuy? Más de 7.000 personas congregan allí. Te la regalo, ¿eh? Por eso son un grupo, ahí hay un set de 5 o 6 pastores pastoreando ahí también. Pero no, a veces no dan abasto, ¿eh? Por eso hay tantas actividades, tantos congresos de matrimonio, los jóvenes, y hay que estar todo el tiempo instruyendo porque es mucho caudal de gente. Y creemos, amados, que prontamente nos vamos a mudar. Les conté que nos mudamos. Esta semana hablamos con el arquitecto. Próximamente le voy a traer la maqueta. Ya tenemos el frente, la fachada, va a ser una cosa muy linda. Y eso va a ser para todos nosotros. Gloria a Dios, ¿no?
Ahí vamos a estar. Un aplauso al Señor. Y estamos creyendo que ese lugar va a quedar chico también. Vamos a tener que hacer 2 reuniones. ¿Y qué va a pasar? Más problema. ¿Y qué tiene que tener el pastor, o los pastores, o el ministerio, o el cuerpo ministerial? Sabiduría. ¿Y toda la iglesia? Bien. El liderazgo nunca debe presentar problemas no resueltos a los miembros, a menos que también puedan presentar una solución. En el caso de, bueno, hermanos, ¿qué hacemos con esto? Por ejemplo, ya tendremos próximamente una asamblea. Una asamblea va a ser virtual, va a ser en la semana. Vamos a estar hablando sobre el tema de la construcción del templo. Pedro y los apóstoles no solamente dijeron, ¿qué quieren hacer? Esto solamente habría invitado a más discordia. No le dijeron, bueno, a ver, ¿qué proponen ustedes? No, queremos tal cosa. No, entonces ellos se reunieron y tomaron una decisión. Y dice que a ellos, dice Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud. La iglesia entonces hizo una selección increíble. Las viudas griegas fueron desatendidas, entonces eligieron 7 hombres griegos para servir como diáconos. Cuando hay resolución de conflictos, la iglesia puede salir adelante. Hay que resolver los conflictos. Y siempre digo esto, ¿no? Si hay hermanos que se enoja, si hay hermano que se ofende, o si hay hermanos que por ahí está descontento por algo, y se toma una decisión para tratar de resolver ese problema, esa persona se tiene que alegrar, porque esa persona tiene el Espíritu Santo. Porque no es un Coré. ¿Se acuerdan de Coré que se levantó contra Moisés? ¿Cómo terminó, no? Hay Coré, y hay hermanos como las griegas estas que estaban descontentas. Hay una diferencia abismal. Estas hermanas griegas estaban descontentas y tenían razón por estarlo así. Algunos están descontentos porque tienen hambre de poder, hambre de notoriedad y de gloria humana, que quieren estar en la foto, quieren salir por los medios, ¿no? No, amados. Miren, si fueran por mí, yo ni saldríamos por los canales y yo no usaría más celular. Saben que cada vez tengo menos ganas de usar el celular. Pero es un mal necesario, es necesario estar en contacto con los hermanos. Les bendice a ustedes a veces los textos, los saludos, ¿sí? Algunos sí, otros ni me clavan el visto ni la hora me dan. Pero bueno, no importa. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los doctores de la ley, muchos fariseos, se convertían a Cristo. Otra consecuencia positiva que resultó de la resolución, escuchá, de resolver el conflicto, es de notar la relación entre causa y efecto. ¿Qué pasó? Mira, presta atención, porque a veces los problemas que vienen son permitidos por el Señor. Y se cumple lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios. Todas las cosas, o sea, las buenas cuando está todo perfecto y cuando comienza a haber problemas, todo ayuda para bien. Si vos tenés el Espíritu Santo en tu vida, vas a entender, vas a ser corregido y vas a darle la gloria al Señor. Amén. ¿Qué pasó con esto? Si no hubiera existido un conflicto en la iglesia por el clasismo de estos judíos que no le daban a las griegas, y si las griegas no se quejaban, si no pasaba eso, no habría existido los diáconos. Porque con lo que estaban, que eran propios discípulos, ellos mismos servían, no hubiese faltado, no existiría hoy Irineo, por ejemplo. No hace falta. Los hermanos solitos se acomodan, todo ordenadito. No. Si hay, miren, Irineo ahora ya está curtido, pero me ha dicho, no, hermano, alguno hasta parecía que me quiso boxear. Pues no, hermano, siéntese allá. No, yo me siento acá. Bueno, hermano, para la gloria del Señor, siéntese donde quiera, pero yo les sugiero. Y bueno, traten bien a los porteros, hermano, porque ellos lo hacen para la gloria del Señor. No cobran un salario, ni el pastor cobra un salario. Nadie cobra acá. Todos lo hacen para servir y honrar al Señor. Entonces,
no hubiese existido diácono si no había problema. Si no hubiese existido diácono, entonces no habría un Esteban. Si no hubiera habido un Esteban, entonces no habría habido un Saulo que consintiese la muerte de Esteban. Si la persecución de Esteban no hubiese llegado a ser un pinchazo en la conciencia de Saulo, entonces no habría viajado a Damasco y hubiese llegado a ser Pablo. Fíjense, amado, la cadena de consecuencias, ¿no? Causa y efecto. Si no hubiera un Pablo, no habría viajes misioneros y no habría 10 iglesias maravillosas donde nunca habrían comenzado. Ni hubiese existido las 13 cartas de Pablo, ni los escritos de Lucas, ni siquiera los hechos de los apóstoles. Todo comenzó con los problemas de la griega. Por un problema nacieron los diáconos y de ahí Esteban y de ahí todo el resto. ¿Cómo Dios hila todo perfectamente? ¿Se dan cuenta? Que todas las cosas ayudan para bien. La sabiduría, que es el tema central de nuestra serie que hoy terminamos, es la mera acumulación, no es la mera acumulación de conocimiento, eso no es sabiduría, eso es conocimiento, eso es ciencia, sino la aplicación adecuada del conocimiento de Dios en la vida diaria. Vamos a leer Santiago, que lo hemos leído en esta serie muchas veces, Santiago 3, 13 al 18. Y ya vamos al final. Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Palabra de Dios. Lo leo en esta versión. Escuchá, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, como estos servidores iniciales, ¿no? Vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. 15. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. 16. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Fíjense, ustedes analicen los espíritus, ¿no? 17. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen con los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera, no como estos judíos que a la judía sí, a las griegas no. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Y 18. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándole paz y justicia. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por su palabra? Gracias, Señor. Cuando alguien te ofende, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a resolver? ¿Cómo vas a ser resolutivo con la situación? Cuando alguien te pide ayuda de algún tipo, ¿qué vas a hacer? Miren, me gustó mucho un videíto. Hay unos videitos muy instructivos, muy educativos, ¿eh? Y eran generalmente los japoneses. Los videos los orientales tienen como una sabiduría, aunque de este mundo, pero tienen una forma de enseñar algunas cosas.
Entonces el nene, no sé qué, el nene se cayó de la silla o algo así, o no se podía subir. Entonces la hermana mayor la que lo quiere subir, le dijo no. Dice el padre, no. No, Shanghái, wow, lo habla en chino, ¿no? Y el nene, porque quería comer, estaban comiendo, entonces se esfuerza y se sube a la silla, se acomoda y empieza a comer. Entonces el padre le dice, ¿no? Cuando un nene quiere subir, ¿qué hace? ¡Ay, pobrecito! La abuela, ¿no? No, déjalo que se desarrolle. Déjalo que crezca. Entonces, cuando haya un problema, no vaya el pastor, pastor, mire, me sacó la lengua. Resuélvanlo ustedes. Ustedes ya tienen la palabra, tienen el Espíritu Santo, tienen la sabiduría de Dios, tienen todo, la armadura de la fe, tienen todo. Entonces resuelvan cómo haría el Señor, qué dice su palabra. El Señor, Espíritu Santo, recuérdame tu palabra. Y ahí, ¡pum! ¿No? Qué importante que... Entonces va a haber menos problemas. Y van a tener un pastor que va a vivir unos años más. Alguien que es sabio y entendido lo va a demostrar por medio de su buena conducta. ¿Y cuál es la evidencia? Sabiduría y mansedumbre. Hay largo para hablar sobre esto. Termino con esto. La resolución, o sea, resolver los conflictos en el cuerpo de Cristo es crucial. Es importante resolver los problemas. Y vamos a hablar de los problemas reales, no de niñerías y caprichitos. No, de problemas reales que hay que resolver. El evitar los conflictos sin hacer un esfuerzo para resolverlos, postergarlos, eso también se llama procrastinación. ¿Se acuerdan que hablábamos la vez pasada? O sea, hay que hacer algo, pero no, mañana quiero evitar la fatiga, dijo, ¿no? Y nunca hace, ¿no? No, hay que hacerlo. Porque si se permite que los conflictos se empeoren y se quedan sin resolver, como dijimos en la enseñanza, van a aumentar y nos van a pasar por arriba. El objetivo, amados, de la resolución de los conflictos es, ¿cuál es el objetivo? La unidad de la iglesia. Todos son hijos de Dios, todos son importantes. Algunos son más crecidos en el Señor, otros son más maduros, aplican mucho la sabiduría, otros no, otros son como niños, y habla la palabra, ¿no? Algunos son ociosos, otros son débiles, algunos hasta carnales hay. Pero bueno, hay que trabajar. Trabajamos por la unidad de la iglesia. Dios va a utilizar a su iglesia en este último tiempo. Dios quiere usarte. Déjame decirte, un alma que vos prediques para que ganes para el Señor cumplió el objetivo de la iglesia. Es un alma que rescataste del infierno. Una persona que trajiste hasta este lugar para que escuche la palabra de Dios tiene la posibilidad de escapar del infierno porque está escuchando palabra de Dios. Tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y decir, Señor, acéptame como tu hijo, Señor, sálvame. Señor, límpiame, perdóname. Eso estás logrando. Y esa es la función de la iglesia. Estas emociones están presentes en la mayoría de los conflictos en la iglesia. Situaciones de ira, rencor, como dije la vez pasada, autocompasión. Personas que siempre están dando lástima. Ay, yo sufrí mucho, yo sufro mucho y nadie ve por mi problema. Dios ve tu problema. Y así como resolvió el problema del otro, puede resolver tu problema. Deja de llorar por los rincones, deja de estar dando lástima. El Señor te dice que te levantes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Quítense de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Quítense para agradarme, dice el Señor. Efesios 4:31. Bendice a tu iglesia, Señor. Cierra tus ojos, por favor. El Señor quiere que seamos sabios y que resolvamos los conflictos entre nosotros. Resolver los conflictos con tu esposo, con tu esposa. No vivas así, no te acostumbres a vivir peleado con tu esposo, peleada con tu esposa. Adorás al Señor en la iglesia, pero en casa tenés problemas con tu esposo, con tus hijos.
Pedirle perdón a tu papá. Arreglar las cosas con tu padre, con tu madre. Eso es sabiduría. Oh Señor, tu palabra dice que al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que han hecho daño. Señor, tú eres amplio en perdonar. Señor, tú nos estás diciendo en tu palabra, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue, porque el Señor dice, mía es la venganza. Él se encargará. Señor, gracias por esta serie, Señor. Yo sé que hay mucho más por decir. Yo sé, Señor, que por ahí en nuestra humanidad me faltó, Señor, la gracia, o me faltaron palabras, pero tu Espíritu Santo hará, Señor, que la semilla germine en el corazón. Sabiduría en todos los aspectos de la vida, Señor. Sabiduría en el tiempo, sabiduría en el matrimonio, sabiduría en la economía, sabiduría en el trabajo, sabiduría en el servicio a ti, Señor. Sabiduría en la vida, Señor. Tu palabra dice ahí en Santiago que pidamos, si nos falta sabiduría, que te pidamos a ti y que tú eres generoso, serás generoso en repartir, Señor. Y vas a usar tu palabra para darnos sabiduría como lo estás haciendo ahora, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que viven, Señor, atentos a tu voz. Bendícelos en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. Señor, sé que algunas familias están pasando problemas, situaciones, amenazas. Señor, Padre, sabemos que Satanás se levanta como furioso, como león rugiente, buscando a quien devorar. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que veas su corazón, su fidelidad, su entrega a ti. Señor, encárgate tú de su problema, Señor. Que ellos solamente te glorifiquen a ti, te honren a ti y actúen en sabiduría en todo lo que hagan, Señor. Bendice a mis hermanos que están pasando necesidades económicas. Señor, algunos tienen deudas. Dale sabiduría, Señor, para administrar bien su dinero. Algunos están pasando situaciones físicas. Tú puedes hacer un milagro en esta mañana. Trae sanidad, trae salud, Señor, sobre las vidas que han decidido, Señor, ser obedientes a tu palabra y actuar en sabiduría, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.